Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. En el episodio de hoy no vengo a hablaros de ninguna noticia relacionada con el podcasting, ni os traigo un nuevo podcast recomendado. Hoy os vengo a hablar de mi faceta como oyente de podcast y de cómo escucho dichos podcasts. ¿Qué pensaríais si os digo que tengo casi 20.000 episodios pendientes de escucha? Seguramente más de uno se lleve las manos a la cabeza y otros incluso pensarán que por fin me han pillado, que realmente no soy ese devorador de podcast que presume de escuchar casi cualquier programa que se cruza en mi camino. Pues sí, lo reconozco. Hace mucho tiempo era de esos oyentes que tenía que llevar siempre a cero su lista de episodios pendientes, pero ahora ya no. Uno de esos que se renegaba a incluir un nuevo podcast entre sus suscripciones y que se mantenía fiel a sus podcasts de cabecera, de esos de toda la vida, pero de eso hace ya mucho, pero que mucho tiempo. Una de las cosas que me ha enseñado el podcasting es a disfrutar del contenido de otros podcasters, y una de las cosas con las que más disfruto en el mundo del podcasting es bucear para descubrir nuevos programas a los que suscribirme. Aunque tengo configurado mi podcatcher para que se descargue de manera automática a algún que otro podcast, la norma general es que no lo haga. Cuando descubro cualquier nuevo podcast, me suscribo y lo añado a esa larga lista de programas para escuchar. De esta forma, tengo un directorio infinito de podcasts que consulto siempre que tengo ganas de bucear o simplemente que no me quedan muchos episodios pendientes de la escucha. Cuando más o menos me quedan unos 9, 10, me descargo otros 9, 4 o 5 para tener ahí la reserva de descargados. ¿Te imaginas que el catálogo de Netflix fuera infinito? Piensa por un momento que las plataformas de vídeo bajo demanda nunca quitaran ningún título de sus parrillas. ¿No sería esto maravilloso? Pues eso mismo es lo que hago yo, pero con los podcasts. Está claro que mucha parte de ese contenido caducará con el tiempo, ya que muchos podcasts son de rabiosa actualidad, pero ¿cuántos programas atemporales existen en los directorios de podcast? Casi infinitos también. Con esta reflexión no quiero que hagas una locura como la que he hecho yo, con eso de suscribir y suscribir y suscribir sin miramientos. No busco eso. A lo que quiero que dediques un minutito es a pensar en si es realmente necesario escuchar todos los episodios de todos los podcasts a los que estás suscrito. ¿Realmente pasa algo cuando te pierdes un episodio? ¿Es tan necesario tener tu listado de pendientes a cero? Nadie te obliga a escuchar todos los episodios de un podcast. No has firmado ningún contrato de permanencia. Al contrario, eres libre. Libre de suscribirte a un nuevo podcast que nunca has escuchado. Libre de cancelar una suscripción de un podcast que ya no escuchas. Libre de repetir la reproducción de un capítulo que te hizo pasar un gran rato y que te gustó mucho. Tú, y solamente tú, decides cómo disfrutar de tu propio podcasting. Te invito a escribirme un tweet contando de qué manera has disfrutado el podcasting y qué nuevas ideas te ha dado este episodio. Nos vemos en el episodio de mañana y ahora sí, me despido y regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.